Y daremos una mirada a esto de los fármacos anticonvulsivantes. Claro, hay ciertas definiciones que debemos tomar en cuenta. Una de ellas es justamente las convulsiones, ¿no? Definida como una crisis finita de disfunción cerebral. Esto debido a que hay una descarga anormal de las células o de las neuronas cerebrales. ¿Cuál es la característica del funcionamiento del cerebro o de la corteza cerebral? Asincrónico. Nada más. Hasta ahí acaba la fisiología. Ya, eso, muy bien. Ahora, una crisis epiléptica, sí es cierto, se manifiesta con convulsiones, pero es una descarga también hipersincrónica, ¿no? Que se presenta, ¿no? Digamos, también en la forma de convulsiones en uno de los tipos de epilepsia, pero que corresponde sí a una alteración a nivel del encéfalo, a nivel de la corteza cerebral. Las convulsiones no necesariamente son sinónimo de epilepsia. Ahora, se entiende una crisis cerebral a un accidente de origen cerebral que aparece en una persona cuando la persona, aparte de eso, en realidad parece que tiene buena salud, ¿no? Y es una descarga brusca, ¿no? Y que se va repitiendo, un estado patológico. Ahora, la epilepsia es una afección crónica, ¿no? Tiene varias etiologías, pero en muchos de los casos no se logra establecer cuál es la causa real, ¿no? Y lo que se hace es un tratamiento. Ahora bien, entonces tenemos estos términos que es necesario considerar. Ahora, la epilepsia tiene básicamente una clasificación que lo divide en dos, ¿no? En crisis parciales, focales o localizadas, y las crisis generalizadas. Esto es necesario porque también el uso de los fármacos es específico para este tipo de síndromes epilépticos, ¿no? En caso de las crisis parciales, focales o localizadas, tenemos la epilepsia psicomotora del lóbulo temporal y la epilepsia parcial motora. Tenemos las crisis generalizadas, que son crisis tónico-clónicas de epilepsia, tipo gran mal, que es lo que más, digamos, vemos, ¿no? En la mayoría de los casos sí es más llamativo todo, tal vez también será por eso, porque las otras formas no son tan llamativas como esta, ¿no? Y la otra forma es las crisis de ausencia o epilepsia de tipo petit mal, donde es cierto no hay crisis tónico-clónicas, pero sí hay un comportamiento de la persona, ¿no? Ahora, cuando da este tipo de crisis, usualmente son limitadas, pero puede que esto, digamos, salga de esta condición y entonces tiene un estado muy, digamos, agudo y de grave peligro, conocido como el estatus epilépticos, en el cual los ataques epilépticos se suceden uno tras otro sin recuperación. Y esto es una urgencia porque puede haber agotamiento de los centros vitales. Y ahí sí las cosas entonces se complican, ¿no? Bueno, para casos de la epilepsia, se tienen estos fármacos conocidos como los antiepilépticos o anticonvulsivantes, que básicamente limitan la propagación de la actividad cerebral al cerebro y con eso evitan el desarrollo de los síntomas. Ahora bien, el objetivo del tratamiento de la epilepsia es conseguir un adecuado control de las crisis. Como mencionamos, como la mayoría de los casos no se conoce la razón, entonces lo que se hace prácticamente es como un sintomático, ¿no? Hay crisis, entonces hay que controlar esa crisis, ¿no? Claro, controlando la crisis también mejora la calidad de vida del paciente. También esto evita el progresivo deterioro cognitivo, emocional y físico que suele presentarse en estas personas.
Ahora, dentro de los antiepilépticos que se tiene, podemos clasificarlos dependiendo del mecanismo de acción por el cual actúan, ¿no? Tenemos un grupo que correspondería a los que inhiben los canales iónicos que intervienen en la excitabilidad neuronal, básicamente los canales de sodio. Entonces, inactivarían o fijarían los canales de sodio que estarían en el momento de inactividad, están cerrados, y su acción sería impedir la apertura de este canal. Entonces, al bloquear el canal de sodio, se bloquea también la corriente neuronal rápida, ¿no? Y por lo tanto no hay despolarización, y eso evita entonces que haya una crisis o descarga de las neuronas. Ahora, dentro de estos antiepilépticos está la difenilidantoína o fenitoína también, que se le llama. La carbamazepina, el ácido valproico. También están aquellos que inhiben las corrientes de calcio tipo T, de los canales de calcio tipo T, de bajo umbral y rápida inactivación. Muy común, o se entiende que estos participan en las crisis de ausencia, ¿no? Ahora bien, este tipo de antiepilépticos también amortigua las oscilaciones talamocorticales. Ejemplo, la etosuximida. Tenemos aquellos que inhiben la transmisión excitatoria, ¿no? Y básicamente eso implica el bloqueo de los receptores de glutamato, NMDA, por ejemplo, de tal manera que también evitan la propagación. Hay una inhibición entonces de la actividad del glutamato. Por ejemplo, la lamotrigina. Están los que potencian la inhibición del GABA, ¿no? Entonces, como es un depresor, se potencia la actividad de este GABA, ¿no? Ahora bien, entonces, también actúan a través del receptor GABA, pero tienen otro lugar donde se fijan a efectos de, activar al GABA, al receptor GABA, y con eso la inhibición, ¿no? Ejemplo está la gabapentina, la pregabalina, por ejemplo, ¿no? También están aquellos que potencian las corrientes de cloro con hiperpolarización de las neuronas. Claro, acá conocemos a estos fármacos, ¿no? ¿Quiénes son? Y están aquí, ¿no? La peridona también está acá, ¿no? Aquellos que inhiben la degradación del GABA en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, permiten la permanencia del GABA. Aparentemente lo hacen de manera irreversible, ¿no? Eso hace que aumenten los niveles de GABA a nivel de la sinapsis. Ejemplo, la digabatrina. Entonces, en términos generales, ¿no? Los mecanismos de acción de los antiepilépticos inhiben los canales de sodio, inhiben la excitación glutaminérgica y inhiben también los canales de calcio. Y por otro lado, es que facilitan la inhibición del sistema GABA. Eso, digamos, y es bueno tener esta clasificación porque eso nos ayuda a su aplicación. Ahora bien, los antiepilépticos, sí hay varias formas que los clasifican. La mayoría es por el uso que se da, ¿no? a estos fármacos. Pero si uno quiere también es esta clasificación debido al tiempo que han aparecido y también a la diferenciación de sus efectos secundarios que tienen. Tenemos los de primera generación, los clásicos, que en un comienzo se han utilizado. Luego aparecieron los de clásicos de segunda generación. Tenemos hoy en día nuevos o de tercera generación, y aparte hay otros, ¿no? Bueno, estos son, digamos, una lista de estos antiepilépticos, y estos son las formas en que usualmente se les denomina, ¿no? En cuanto a los antiepilépticos clásicos de primera generación, acá está el fenobarbital, fenitoína, etosuximida, primidona, ¿no? Que se vendría a hacer. Ahora, están los clásicos de segunda generación, la carbamazepina, el ácido valproico, las benzodiazepinas. Claro, poco a poco están sustituyendo a estos otros fármacos. Estos no han perdido en realidad su uso todavía, pero se van buscando mejores formas de tratamiento y evitando también las complicaciones o efectos secundarios, ¿no? Tienen una eficacia similar, pero son mejor tolerados, ¿no? Y tienen mejor perfil farmacocinético.
Claro, cuando se presenta una primera crisis en cuanto a la epilepsia, en todo caso, no inmediatamente se instaura un tratamiento ya crónico, no hay que hacer las evaluaciones, todo eso. Y la otra, hay que ver también, no vaya a ser una epilepsia que tenga un origen bien concreto, ¿no? Entonces hay que dar tratamiento de ese caso. Entonces, no porque haya una convulsión ya se instaura un tratamiento, digamos, anticonvulsivante o antiepiléptico. Tenemos luego los nuevos antiepilépticos o conocidos de tercera generación, felbamato, la gabapentina, la motrigina, la vigabatrina, ¿no? Claro, su tolerabilidad es mucho mejor, ¿no? Claro, tampoco están exentos de reacciones idiosincrasia, ¿no? En no pocos casos se hace combinaciones de estos fármacos y los de la tercera generación tienen menos interacciones entre sí que en caso de los de la primera generación, ¿no? Se los utiliza así para casos de epilepsia que son resistentes al tratamiento de los clásicos. También son fármacos coadyuvantes en casos de resistencia. Y si bien es cierto, no se ha establecido que sí sean de primera elección, pero no pocos lo utilizan también como de primera elección estos fármacos. Hay otros antiepilépticos, ¿no? Como la acetazolamida, la ACTH, corticoides, estipirepentol, por ejemplo, eterobarbo, que se pueden utilizar en algunas circunstancias, pero estos se utilizan ya en casos bien concretos, sobre todo cuando se tiene establecido la razón, ¿no? Bueno, entonces esta es una clasificación de los antiepilépticos, ¿no? Los clásicos y los antiepilépticos. Ahora, si entramos al mecanismo de acción, bueno, ya lo hemos mencionado. Si bien es cierto, podemos mencionar de que hay un mecanismo principal por el cual actúan, no está exento de tener otros mecanismos que pueden complementar o también ayudar, ¿no? al efecto que tienen. Las benzodiazepinas, por ejemplo, inhiben los canales de sodio y también inhiben los canales de calcio, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo de acción de las benzodiazepinas? Claro, ese es el que, y usualmente hablamos de ese, porque es el principal que más se describe, ¿no? Pero también tienen otros efectos. Y así podemos ver con los de la primera generación y también los de la segunda generación. Ahora bien, también se les puede clasificar, los efectos indeseables los podemos describir dependiendo de la generación. Tenemos de los efectos indeseables de la primera generación. Prácticamente todos comparten este problema, somnolencia, ¿no? Unos más, otros menos. El fenobarbital es el que tiene más este efecto, ¿no? Claro, el fenobarbital también se utiliza, pero a dosis bajas. Esa es la indicación, pero no está exento de su efecto hipnótico o sedativo que tiene. Pueden causar náuseas, vómitos, anorexia, inclusive dolor epigástrico, la fenitoína, la etosuximida. Muy común en caso de la fenitoína, en el 20% de los pacientes la hiperplasia gingival. Para eso se le pide al paciente que tenga que lavarse los dientes de manera no enérgica y como para que se le caiga de los dientes, ¿no? Pero sí tiene que ser un buen lavado y continuo. Esa es la mejor manera de evitar este problema. El nistagmo, la ataxia, la confusión, las alucinaciones, sí se dan sobre todo cuando se maneja dosis altas, ¿no? Una intoxicación. Puede haber reacciones cutáneas tipo erupción, el síndrome Stevens-Jones o de Liel, ¿no? Claro, es bajo la presentación, pero todos tienen este mismo riesgo, ¿no? Lupus eritematoso sistémico, la fenitoína, etosuximida están relacionados. Hepatotoxicidad, la fenitoína. Y esa es una de las razones que suele también ser criterio para elegir el fármaco. Se elige de manera preferencial al que sea menos hepatotóxico. Puede haber también discrecias hemáticas, la granulocitosis, como por ejemplo la fenitoína, que puede llegar inclusive a la aplasia medular. Está también la etosuximida, la anemia megaloblástica, la fenobarbital, la fenitoína. Osteomalacia en caso de fenitoína y fenobarbital.
Los de la segunda generación, sí, son menos tóxicos, ¿no? O en todo caso más leves. Está la carbamazepina, el ácido valproico, pero también siempre tienen este problema de la somnolencia, la sedación, la ataxia, incoordinación, náuseas, vómitos, anorexia, ¿no? Son más frecuentes el ácido valproico y con la carbamazepina, por ejemplo, ¿no? Puede haber también diplopía, incoordinación, ¿no? Hiponatremia, intoxicación, sobre todo cuando se maneja dosis altas. Puede haber reacciones cutáneas como erupciones, síndrome de Steven-Johnson, síndrome de Liel. También hay que considerar la hepatotoxicidad, si bien es cierto, es menos, pero también hay que considerar, ¿no? Debido a que se administra de manera crónica, ¿no? Y hay que hacer control de la función hepática. Puede haber discrasia hemáticas, agranulocitosis, aplasia medular, sobre todo la carbamazepina, ¿no? También se ha presentado eosinofilia, esplenomegalia, linfadenopatía. Las de tercera generación, claro, todavía estos efectos como que sí están presentes, pero no se han valorado adecuadamente, ¿no? Muy común las náuseas, vómitos, mareos, visión borrosa, bipoplia. La somnolencia y la sedación siguen siendo un problema de los antiepilépticos, aunque de tercera generación son menos el efecto, y suele haber tolerancia con la aplicación al uso crónico, ¿no? Pero siempre tienen este problema, ¿no? Pueden dar lugar a confusión. La vigabatrina, por ejemplo, puede evolucionar a brotes psicóticos con alucinaciones y agitación. Ahí va a haber ciertas condiciones en las cuales no se deben utilizar de manera específica, como por ejemplo el caso de la psicosis, ¿no? Para la vigabatrina. También están presentes las reacciones cutáneas que hemos mencionado, discrasias sanguíneas y la eosinofilia. Entonces, si uno diría qué órganos pueden estar involucrados o dañados, básicamente es hígado y médula, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta, digamos. En cuanto a la farmacocinética, claro, cada uno tiene su tiempo de vida media, pero lo que se trata es de que se utilice, o estos fármacos tengan un tiempo de vida media larga, debido al uso, digamos, crónico, prolongado que hay que hacer. Entonces se trata de que se extienda el uso de estos fármacos a una sola toma por día. Y entonces la farmacología y también el uso por parte del médico hace de que se elija los que tengan un tiempo de vida media larga. Y ese es el sentido, ¿no? La mayoría se metaboliza y se excreta por la orina. En unos más que en otros. Hay que ajustar la dosis dependiendo de la función hepática. También la función renal, dependiendo de la eliminación que tengan los fármacos, como es el caso del ácido valproico, la gabapentina, vigabatrina, que se eliminan de manera sin metabolizar por el riñón. Entonces hay que ver la función renal en estos casos, ¿no? Cuando se utilizan, y hay casos en que se utilizan dos fármacos y se combinan los de primera o segunda generación, hay que ver si no hay inducción enzimática, ¿no? Ahora, hay una excepción del ácido valproico que es inhibidor de las enzimas, y también hay que tener cuidado con otros fármacos que si bien es cierto no son antiepilépticos, pero sí por alguna razón se tiene que administrar, con la cimetidina, miodarona, fluconazol, terfenadina, astemisol, ¿no? Estos inhiben las enzimas y pueden dar toxicidad por parte de la fenitoína, que se elimina básicamente por acción enzimática hepática. Claro, los fármacos que hemos estado mencionando se utilizan para casos de tratamiento crónico, pero hay tratamiento crónico, pero hay ciertos estados, como mencionamos anteriormente, que merecen señalarlos de manera específica, como es el estatus epilépticos, ¿no? Ahora, claro, para este caso se utilizan, hay que evitar o apagar rápidamente, se utilizan aquellos que actúan de manera rápida, inmediata. Ciertamente está el diazepam, las benzodiazepinas, pero el diazepam, por ejemplo, en forma de bolo,
Está también la fenitoína y aún el fenobarbital, ¿no? Generalmente estos 3 fármacos son los que se tiene a la mano para uso de las crisis epilépticas. Luego ya se continúa con el tratamiento crónico. Las embarazadas también pueden tener problemas de epilepsia o en todo caso de convulsiones, ¿no? Convulsiones inducidas por el embarazo. En esos casos, la preeclampsia, eclampsia, la única manera de curar es que ya se termine con el embarazo. Pero eso no siempre es, digamos, lo que inclusive la persona o la señora quiere, ¿no? Entonces, pero sí, la única manera de terminar con estas crisis convulsivas, como la preeclampsia y la eclampsia, es simplemente retirar dar por finalizado el embarazo, ¿no? Ahora bien, inclusive estos problemas se pueden presentar antes, durante y aún después, hasta 24 horas después del parto, ¿no? El tratamiento en estos casos más bien es a base del sulfato de magnesio. Ese es el fármaco a utilizar, ¿no?, como primera elección. Claro que también hay alternativas con el diazepam, el fenobarbital, etc. Inclusive la anestesia general profunda que se puede hacer, pero comprenderán que esto es un problema, sobre todo si es que está próximo al parto, ¿no?, con el producto en todo caso, ¿no? Si hay una hipertensión aguda y la hidralazina en bolo por vía endovenosa, ¿no? Eso, digamos, para el caso en particular de que estamos hablando, ¿no? Ahora, los antiepilépticos tienen otros usos también que se les da. En caso de la fenitoína, por ejemplo, sí, tiene un efecto sobre el corazón y puede conducir a arritmias en caso de intoxicación, sí, pero también se le puede utilizar para las arritmias. Es un fármaco que sí está considerado para tratamiento de arritmias. También útil para la neuralgia del trigémino, para la migraña y para las neuropatías. La carbamazepina, también útil para neuralgia del trigémino, neuropatías, espasmo hemifacial y también antipsicótico. El ácido valproico para la migraña, enfermedad bipolar y trastornos afectivos y en las disinencias. Ahora bien, claro, uno de los problemas que se tiene es con respecto a la elección del fármaco a ser utilizado, ¿no? Ahora bien, la elección del antiepiléptico se basa principalmente en el espectro y la eficacia que tiene, ¿no? Ahora bien, la eficacia de un antiepiléptico va a depender, uno, del tipo de epilepsia, y eso es bien importante, saber determinar el tipo de epilepsia que tiene y darle el tratamiento. Muchas veces hay el problema de que no se caracteriza bien el tipo de epilepsia y entonces el tratamiento tampoco no es bueno, ¿no? El tipo de crisis que presenta y también la gravedad que reviste, ¿no? No todas las personas tienen el mismo grado de manifestación, ni todos tampoco responden de la misma manera al tratamiento. Y hay que estar, digamos, tomando en cuenta eso, ¿no? Ahora, la otra consideración es hasta cuándo dar tratamiento, ¿no? Claro, una vez que se instaura el tratamiento hay que mantenerlo, pero uno dice hasta cuándo se mantiene, ¿no? Si bien es cierto, no hay criterios estándar para retirarlo, pero todos concuerdan en que para retirar o hacer cambio del tratamiento no se puede retirar de manera brusca el fármaco que se ha administrado, ¿no? Se tiene que retirar lentamente. Si es el caso de que se tiene que digamos, administrar otro antiepiléptico diferente, entonces se va disminuyendo y se va instaurando al otro, pero también progresivamente, ¿no?, de tal manera que no se deja al paciente sin protección. Ahora, digamos que no ha presentado crisis convulsivas en un buen tiempo. Aparentemente, si está asintomático por más de 4 años y el electroencefalograma es normal, entonces se considera que hay un control, ¿no? Y esto más o menos por una estadística que en ese tiempo hay un 60-70% de los casos que sí ya se les controla, ¿no? Entonces, considerando eso, entonces se puede ir retirando, ¿no? Pero claro, algunos mencionan que 2 años libres de crisis también ya se le puede ir retirando el fármaco, ¿no? En todo caso, acá hay una división entre los que, digamos, revisan esto, pero de todas maneras tiene que permanecer un tiempo.
Ahora, con el electroencefalograma tampoco es el criterio base, porque no pocos pacientes presentan un electroencefalograma normal. Y se le hace las pruebas, todo, y claro, hay ciertos estímulos que se le puede hacer para que manifieste, ¿no? Pero en no pocos casos, aparentemente no hay nada, ¿no? Y por eso cuando el neurólogo dice, no hay nada en el electroencefalograma, es normal, el paciente no sabe si alegrarse o preocuparse, ¿no? Claro. Una especie de esquema para seguir o establecer el tratamiento, ¿no? Señala que siempre se empieza con un solo fármaco, ¿no? Entonces, si eso controla, bien, si no controla, hay que ajustar la dosis. Se va ajustando la dosis hasta obtener, digamos, el resultado. Si hay control, qué bien. Si no hay control, entonces hay que cambiar generalmente a otro fármaco, ¿no? A otro fármaco. Si eso controla, bien. Si no controla, problemas. Entonces, si no controla y está en segundo uso, entonces sí se empieza a combinar los fármacos. Si controla, bien. Si no controla, claro, cabe otras alternativas para el tratamiento de epilepsia. Están varias cosas. Dentro de ellas está la dieta, no sé cuánto funcionará, hay muy poca referencia, o en todo caso son algo empíricos, ¿no? Está también la cirugía epiléptica, ¿no? También la estimulación vagal. Ahora bien, mucho también para poder establecer el tratamiento hay que tomar en cuenta qué desencadena la crisis. Ya no sabemos por qué es la epilepsia, pero sí hay que controlar o hay que ver qué factores desencadenan, ¿no? Claro, hay alteraciones cerebrovasculares, traumatismos, alteraciones de desarrollo, tumores que podrían ser las causas. Pero básicamente un paciente presenta epilepsias o no se controla porque no cumple con el tratamiento, esa es la primera causa general. 2, es la privación de sueño, que no haya, que se llama, dormido a sus horas adecuadas. Y 3, el uso de drogas, incluyendo el alcohol, todo eso, ¿no? Sobre todo eso lo digo porque son las primeras causas que no controla el medicamento, el tratamiento, o cuando ha estado controlando de pronto empieza de nuevo a tener. Entonces hay que revisar las tres cosas, y esto sucede sobre todo en las personas jóvenes, ¿no? Así como a la edad que tienen. Entonces hay que ver, porque también hay otras razones, pero ya son para personas de otras edades. Entonces, si el tratamiento no funciona, hay que revisar. ¿Cumple el tratamiento? ¿Está durmiendo sus horas adecuadas? ¿O está en drogas, ¿no? O sea, ni modo. Ya dentro de algunos fármacos de manera específica está la fenilidantoína o fenitoína, ¿no? Que, como hicimos, bloquea los canales de sodio, ¿no? Su administración por vía oral, pero también se puede intramuscular, y por el caso de estatus epilépticos, por ejemplo, o crisis epilépticas, se puede utilizar por vía endovenosa, ¿no? Por vía oral su absorción es completa, pero variable, ¿no? Según un 90% de la albúmina es metabolizado el 95% por vía hepática, ¿no? Tiene un orden de cinética de metabolización de orden 0. ¿Qué significa? Y es saturable, ¿no? Dentro de los efectos secundarios dependientes de la dosis están los problemas vestíbulo-cerebelosos, ataxia, visión borrosa, hiperactividad, fatiga, dificultad para concentrarse. Puede haber causas de intoxicación aguda, sí, ¿no? Y si esto era muy común, sobre todo en los niños, porque venía una presentación en jarabito de color chocolate y bien agradable. Y claro, como le daban al niño y el niño le gustaba, miraba el frasco y se lo tomaba, ¿no? Entonces ahí venían los problemas, ¿no? Creo que por eso ahora ya no hacen esa presentación. Entonces, por intoxicación aguda, sobredosis, sedación, confusión, nistagmos, dipropía y ataxia, ¿no? También altera el metabolismo de la vitamina D y esto conduce a la osteomalacia, ¿no? Efectos secundarios que no dependen de la dosis, sobre todo a nivel del problema de colágeno.
la hiperplasia gingival que mencionamos, ¿no? Cambios de las facciones, sí, en algunas personas es característico su fases de estas personas, ¿no? Que toman fenitorina, sobre todo por largo tiempo y altas dosis, ¿no? Hay hirsutismo, hepatitis y linfadenopatía. Claro, la duda es si eso corresponde a una enfermedad de Hodgkin, ¿no? Reacciones de idiosincrasia que se pueden presentar, entre ellos las mayores: pseudolinfomas, lupus, agranulocitosis, dermatitis alérgica, el síndrome de Stevens-Johnson, anemia plástica, falla hepática, y hay que monitorizar tanto la sangre y también la función hepática en estos pacientes. Hay que tomar en cuenta que es teratogénico, entonces no se le puede administrar a las personas, a las señoras gestantes, ¿no? Indicaciones prácticamente para todas las formas de epilepsia, excepto las crisis de ausencia. También es útil para el dolor neurálgico, contraindicado, claro, para las arritmias, y sobre todo si el paciente tiene arritmias y los bloqueos cardíacos. Es muy eficaz para las convulsiones tónico-clónicas y generalizadas y aún para las crisis parciales. Los efectos secundarios generalmente se presentan por el tratamiento crónico. En cuanto a la carbamazepina y su, digamos, similar que es la oxcarbazepina, ¿no? Su mecanismo de acción bloquea los canales también de sodio, voltaje dependiente. Sí se administra por vía oral, ¿no? Pero su absorción generalmente es un poco más errática, ¿no? También es un inductor enzimático y aumenta la metabolización de otros fármacos. Dentro de los efectos, se metaboliza a nivel hepático. Dentro de los efectos secundarios que dependen de la dosis: somnolencia, vértigo, la ataxia, visión borrosa, incoordinación, dificultad para concentrarse, ¿no? Claro, hay que tener mucho cuidado cuando hay una hiponatremia. Esto generalmente, digamos, sería raro, pero lo mencionan, debido a que, digamos, sobre todo cuando uno toma bastante líquido, agua, pero no lo toma con sales, ¿no? Entonces hay una intoxicación hiponatrémica y eso complica más el caso del uso de la carbamazepina o sus efectos secundarios. Hay efectos secundarios que no dependen de la dosis: RAS, síndrome de Stevens-Johnson, eosinofilia, linfadenopatía, esplenomegalia. Hay leucopenia con agranulocitosis, anemia plástica. Esto muy común, por ejemplo, en pacientes ancianos después de 4 meses de tratamiento. Trombocitopenia, anomalías pancreáticas, también está el problema hepático, ¿no? Categoría D para el caso del embarazo, ¿no? O la gestación. Indicado también para todas las formas de epilepsia, excepto para la crisis de ausencia y el crisis de ausencia. Útil también para el caso del dolor neurálgico. En términos generales, sí tiene acción antiepiléptica, también tiene efecto analgésico y antimaníaco, ¿no? La carbamazepina es eficaz para las convulsiones tónico-clónicas generalizadas y crisis parciales. Se le considera, digamos, en términos generales, con una buena tolerancia, si lo comparamos sobre todo con la fenitoína. El ácido valproico bloquea los canales de sodio, incrementa la actividad del GABA en el cerebro. Claro, esto está como un indicio, ¿no? Administración por vía oral, también hay para endovenosa. Por vía oral se absorbe bien, pero los alimentos retrasan su absorción. Se metaboliza a nivel hepático por conjugación y también por oxidación, ¿no? Entonces acá hay que revisar bastante la función hepática. Efectos adversos gastrointestinales, trastornos transitorios, ¿no? Como molestias, aumento del peristaltismo, ese tipo de cosas. Pero también puede haber anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, pirosis, ¿no? Se aconseja la administración gradual, o sea, bajas dosis para ver si es tolerante o se tolera el fármaco, ¿no? Causa sedación, ataxia, temblor, aumento del apetito, en algunos casos pérdida de cabello. Puede haber toxicidad hepática grave y letal, ¿no? Mayor riesgo en menores de 2 años y con medicación múltiple, y sobre todo con el tiempo, no 4 meses de tratamiento.
hay que vigilar la función hepática. Puede dar lugar a trombocitopenia, categoría en embarazo D. Está asociado a espina bífida, por ejemplo, ¿no? Anomalías cardiovasculares, bucofaciales y digitales. Indicado es uno de los fármacos que se indican en realidad para todo tipo de epilepsias, ¿no? Generalizadas, focalizadas, tónico-clónicas o de ausencia, ¿no? Tiene acción antiepiléptica, analgésica y antimaníaca, ¿no? También se le considera que es bien tolerada, pero el problema acá siempre es la función hepática, ¿no? Eficaz para las convulsiones tónico-clónicas generalizadas y crisis parciales, ausencia y en profilaxis de las convulsiones febriles también, en caso de niños. La etosuximida, ¿no? Inhibe la corriente de calcio, ¿no? Se administra por vía oral, tiene buena absorción, no se une a proteínas, metabolización hepática. Efectos adversos, los generales, ¿no? Náuseas, vómitos, etc. También los generales, en cuanto a indicaciones, útil para crisis de ausencia simples, sobre todo en niños, pero también empeora los ataques tónico-clónicos, ¿no? Contraindicado en la disfunción hepática renal y en el embarazo. Eficaz entonces para las ausencias típicas y algunas mioclonías. Esto nos estamos refiriendo a crisis de ausencia, ¿no? Absorción por vía oral rápida y completa. Dentro de los que no son nuevos, pero segunda generación, está la lamotrigina, ¿no? Suprime la descarga rápida y sostenida de las neuronas, inactivando los canales de sodio dependientes de voltaje, y también disminuye la actividad del glutamato. Administración por vía oral buena, el 55% se une a las proteínas. Metabolización hepática, hay que controlar la función hepática en este caso. Efectos adversos, sí, causa somnolencia, mareo, cefalea, diplopía, náuseas. Es raro la disfunción hepática con la lamotrigina, ¿no? Pero hay otros efectos que no dependen de la dosis. Exantema, dermatitis, que sí se presenta, sobre todo la dermatitis, si bien es cierto es bajo 1 o 2%, pero es una alarma y prácticamente obliga a retirar la lamotrigina, ¿no? Categoría C del embarazo, indicado para las convulsiones parciales, monoterapia, mioclónica y para las crisis también de ausencia. La vigabatrina tiene un aumento de actividad aumenta la actividad del GABA, porque inhibe a la enzima que la degrada, ¿no? Administración por vía oral, buena absorción. Sus efectos adversos, digamos los comunes, ¿no? Con el añadido que causa agitación, confusión, inclusive psicosis, ¿no? Indicado para crisis no controladas por otros anticonvulsivantes, sobre todo para las crisis parciales. Contraindicado si es que el paciente tiene antecedentes o tiene psicosis, ¿no? La gabapentina, es de estructura semejante al GABA, aumenta entonces la actividad del GABA y también una disminución del glutamato. Administrado por vía oral, no se metaboliza en el organismo. Efectos adversos, la somnolencia, mareo, la depresión, ataxia, temblor inclusive. Indicaciones, como coadyuvante al tratamiento de convulsiones parciales tónico-clónicas generalizadas, también para el dolor neuropático, para la neuralgia posherpética, sobre todo en los adultos, ¿no? Contraindicado, no se debe retirar bruscamente, y aquellos pacientes que tengan un problema renal, porque básicamente se eliminan por esa vía. Bueno, las benzodiazepinas solamente diríamos son eficaces para casos de convulsiones tónico-clónicas generalizadas, crisis parciales, crisis de ausencia y mioclonías, ¿no? El fenobarbital también tiene actividad convulsiva antecedente hipnótica, útil para convulsiones tónico-clónicas generalizadas y crisis parciales. También para las crisis convulsivas, para controlar las convulsiones febriles en el caso de los niños, ¿no? Y también para casos de mioclónicas, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta el efecto que tiene el fenobarbital, sobre todo sobre el sistema nervioso central, la depresión que causa, ¿no? Bueno, esto es más o menos donde actúan cada uno de estos antiepilépticos. Y listo.